Va. Perdona, tío, es Facturedo, ¿verdad? No es la otro dominio. Facturedo barra Liquideo. La marca en Perú es Facturedo, la marca en México es Liquideo. Ya por fin nos autorizaron las marcas, la marca que queríamos los dos países. Hace un par de semanas nos anunciaron México, que nos faltaba México. Así que el año que viene haremos un rebranding de los dos países. Vale. No puedo decir el nombre todavía, pero Venga, pues yo arranco, tío, ¿vale? va, listo. Buenas, Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús, ¿tú qué tal? Pues muy bien, aquí todo genial. Un poco tarde para ser España. Tú estás en México. Estás en Ciudad de México, ¿verdad? Sí, en Ciudad de ¿Qué México, hora es, aquí tío, ando. ahora? 3:20 de la 3 y tarde. 20. O sea, aquí ya Sí. casi las Morriña 10 y que... 20. Así que esa Sí. diferencia horaria buena. Oye, hoy tenemos a Álvaro, que es el emprendedor de Facturedo y Liquideo. ¿Lo digo bien? Sí, lo has hecho bien. Bueno, y ahora nos explicas un poco porque tienes dos marcas y sí que es un emprendedor que arrancaste tu compañía inicialmente en Perú, ¿verdad? No, en Chile. En Chile. Arran- Ah, ok, vale, vale, está bien. Arranqué en Chile, Ok. pero ya no estamos en Chile. Ahí luego te cuento la historia. Venga, pues un poco el objetivo de. He tenido, bueno, a raíz de mis viajes a México con GoTrendier, pues me he encontrado varias veces con Álvaro y me ha estado explicando su proyecto, pues hemos coincidido. Me parecía pues un caso pues súper especial de compartir con todos, como un emprendedor español, estando en diferentes países, en una fintech, que nos explica un poco su experiencia, también con una cierta atracción relevante. Y nada, si quieres explicarnos, Álvaro, un poco qué es, si quieres, factureo y liquideo, y luego, si quieres, nos ponemos a explicar un poquito la historia. Va, pues bueno, Si la quieres empresa es una explicarnos empresa. qué es y cuatro grandes números para que la gente se ubique de dónde Vale, estás, en qué países y cuánto mueves aprox. vale. Mira, somos una fintech que nos enfocamos a ayudar a empresas a obtener liquidez de sus cuentas por cobrar, ¿no? Lo que tradicionalmente se llamaría el producto de factoraje factoring, ¿vale? Y aparte de hacerlo a través de una experiencia 100% online, desde pues, el registro, solicitud de operaciones, todo demás, eh, una parte interesante es que hacemos con un modelo de marketplace. Es decir, no fondeamos las operaciones con nuestro capital, con nuestro balance sheet, sino que conectamos con inversionistas que quieren invertir en este activo alternativo. ¿Vale? Entonces, y como tú comentabas, estamos operando en Perú desde finales de 2017, principios de 2018, donde ya hemos financiado más de 150 millones de dólares, apoyando a más de 1.500 empresas y llevamos operando en México. Este es el quinto mes, después de 3 años de proceso regulatorio que nos ha tomado obtener la licencia de institución de financiamiento colectivo o FinTech. Eh, y como te comentaba antes, pues partimos operaciones en Chile. Eso, ahí tenemos que indagar un poco ya en mi historia. Bueno, yo soy de Barcelona. Ajá. Bueno, originalmente de Bilbao, nací en Bilbao, pero crecí en Barcelona. Estudié mi carrera en Barcelona, aunque parte de la carrera la estudié fuera, pues tomé, me aproveché todos los intercambios que tenía en mi universidad, de la Pompeu Fabra, ¿Qué y de ahí me estudiaste? fui en Pompeu ¿Pero Fabra. el qué estudiaste? Economía. AD y Económicas. Ok. Y estuve 3 años fuera, pues un año en Boston, otro año en Bélgica y otro año en Singapur. Entonces Ajá. pisé poco Barcelona y de ahí me mudé a Londres a trabajar en banca de inversión, estuve ya 3 años y de ahí me mudé a México porque quería una aventura, porque quería aprender a montar empresas de alto crecimiento y porque eventualmente yo me veía montando mi propia empresa. ¿En Entonces, qué como lo tenía año tan era claro, eso? ¿En qué año? en 2013. Ok. 2013 Bueno, crucé el 2013 charco. México para montar startups de unido, ¿no? O sea. Sí, tenía compañeros que pues fueron a trabajar a Rocket Internet, uno a Indonesia, otro a Vietnam, otro pues, a Tailandia, y dije, Buah, esto es lo que quiero meterme en este lío. Y me ofrecieron venir a México. No conocía Latinoamérica, solamente Chile, estuve para una boda, y me planteé, pues cogí una maleta y me vine a México. Y nada, fast forward, estuve con Rocket Internet 2 años y medio, la mayor parte en línea, fueron dos Ok. años, y de esos 2 años, un año en México y un año en Chile. Entonces, Ok. ya cuando decidí que la montaña rusa de Rocket, que me cambiaban los planes cada 3 meses, de que no era un sitio donde quedarse long term, pues decidí salirme y arrancar Facturedo.
Yo era muy bullish con fintech, un apasionado y bullish, ¿no? O sea, yo sabía que fintech iba a funcionar en Latinoamérica, pues porque es un mercado donde hay una tasa de bancarización mucho más baja que en países más desarrollados como Europa, Ujú. y que se podía ofrecer un mejor servicio que los agentes tradicionales con la tecnología. Y dije, yo quiero meterme en esto, y esto va a ser un pelotazo, va a funcionar muy bien. Y me tiré a la piscina con un modelo de lending a corto plazo. ¿Cuándo empezaste, perdona? Arranqué, bueno, yo dejé todo a mediados de julio del 2015, o sea, a mediados del año, en julio del 2015, sí. Y ¿Y qué año empezó Novicap en España? ¿Aproximadamente era en la misma época o si no lo a recuerdo? la par. De hecho, tú invertiste en Novicap. Sí, 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 sí. Yo, Sí, yo sí, invertí en Novicap y hicimos un secundario hace un tiempo, pero sí, 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 de hecho, yo tengo que decir que en Novicap invertimos como accionistas, pusimos cash para comprar las facturas y además nuestras empresas ponían, Ferum ponía las facturas. O sea, nos sí. las compramos nosotros para generar liquidez, pero bueno. Ajá. Oye, ¿y por qué Chile? ¿Por qué empezaste con Chile? Pues porque, bueno, yo me encontraba en Chile, Ujú. físicamente, ¿no? Y Chile era el mercado en Latinoamérica donde funcionaba realmente el factoring, ¿vale? O sea, había unas cifras, o sea, yo analicé el mercado y dije, bueno, el volumen de facturas que se descuentan en Chile versus México versus Brasil versus los demás sitios, y lo divides por el PIB y eso te da un poco la madurez del mercado, ¿vale? Y Chile estaba al mismo nivel que Europa, que estaba alrededor del 10%, ¿no? El 10% del PIB se descontaba, o sea, se descontaba. Mientras que en México estaba al 2%, 2,5%, Brasil también 2,5%, ya Perú un 4%, etcétera, ¿no? Entonces dije, el único mercado donde funciona esto es en Chile, y además el año que viene, o sea, el 2016, la factura electrónica iba a ser obligatoria en todas las empresas. O sea, hasta entonces había empresas que hacían facturación electrónica, otros física. Entonces, si iba a ser todo digital, el factoraje iba a ser también digital, o sea, o podía ser digital, ¿no? Entonces dije, esto va a cambiar las reglas del juego y aquí esto va a ser un producto 100% digital, entonces va a haber un disruption en el mercado. Y dije, pues aquí hay algo. Yo obviamente tenía ambición de montarlo en Latinoamérica, pero dije, bueno, vamos a arrancar en Chile porque estoy aquí, porque el mercado es tal y porque funciona y porque tengo que aprender de dónde funciona. Vale, y hay que decir, en Chile sí que es, México sí que lo es, factura electrónica, Colombia también, en Chile sí que lo es también, ¿y Sí, Perú? en ¿O no? Chile, sí. Chile lo También. es. En Perú, cuando arrancamos había factura física y electrónica, pero creo que ahora a todos es electrónico. Vale. O sea, para que la audiencia lo sepa, en Latinoamérica, en casi todos los países, la factura es electrónica, o sea que no se emiten facturas en papel, sino que aparte hay un sistema, por lo menos en México, que pasa por el Estado, que se timbran Sí, y que así se cruzan y está perfectamente ordenado, que todo en España y en Europa no sé por qué no existe, porque sí. para Hacienda y para todo el mundo, pues es la clave y ahí te olvidas de todo, ¿eh? Pero Sí, de hecho, cuando vas a declarar impuestos mensuales, como está todo, pasa por un tema central, te dicen facturas emitidas y facturas recibidas. O sea, como que está todo ahí ya sí, sí. precargado. Oye, y explícanos la aventura entonces de Chile, tío. ¿Cómo arranca? ¿Cuáles son las principales dificultades que te encuentras? Porque, quiero Pues decir, mira, en Latinoamérica, fintech suena muy bien, pero sí, luego todo es complicado por riesgos. Los sistemas bancarios no tienen nada que ver con España. No sé en Chile, pero yo lo único que conozco es México y sí, Colombia, pero no tiene nada que ver con España. Pero sí. ubícanos ahí un poquito. Bueno, yo creo que el primer problema que nos encontramos con Chile fue que era un país donde tiene una economía muy basada en cosas muy tradicionales, ¿vale? En minería, en real estate, en banca y pocas más. Y el país quiere cambiar esta dinámica y quiere apostar mucho por la tecnología, pero básicamente esto toma años, ¿no? Y entonces es un país muy tradicional, ¿no? Y no les gusta invertir en cosas nuevas, ¿vale? Y yo partía en Chile y tenía que levantar capital y no había venture capital en Chile. O sea, no Ya. había, ¿vale? Había en Brasil, había algo en México, pero todavía era muy incipiente. Lo que ha pasado en la industria venture capital los últimos 3 4 años, o sea, ha sido revolucionario y yo cuando partí en 2015, hace 8, pues 7, o sea, 7 años, pues no había. Entonces, le pusimos muchas ganas, pero pues, los recursos no los teníamos, entonces ejecutamos muy lentamente. Teníamos un equipo
pequeño, quemábamos dinero, el dinero lo poníamos los socios, pero pues al final del día, o sea, teníamos un equipo de 4 o 5 personas a la par, ¿no? Entonces, no ejecutamos a la velocidad como para capturar el mercado que estaba cambiando. Y eventualmente, pues la competencia más tradicional se comenzó a digitalizar o aparecieron incumbents con apoyo de una empresa que les metía el capital, ¿no? Entonces, llega un punto que digo, por mucho que crezca en Chile, no voy a convencer a nadie que levante capital porque no estoy en México ni estoy en Brasil. Tampoco voy a convencerles de que puedo ejecutar en más de un país. Y entonces, para sobrevivir tengo que salir de Chile. O sea, es que no hay manera de que esto vaya bien solamente estando en Chile, ¿no? Entonces, en 2017 decido que hago mis maletas y me quiero mudar a México y de camino a México hago un stopover en Lima y monto el negocio también en Perú. Casualmente me invitaron a Perú para una conferencia como de, no sé, de Chile, Perú, finanzas, tecnología, no sé qué más. Pues aproveché ese viaje que me pagaron, me invitaron a juntarme con abogados, juntarme con potenciales pues country managers, y de ese viaje salió que Perú iba, tenía un country manager y tenía abogados y arrancamos todo eso, ¿no? Y cómo fue, porque Perú, digamos así, cómo fue ese lanzamiento en Perú? Porque si yo creo que Chile es un proyecto complicado, es un país complicado, creo que Perú todavía mucho más, porque Chile me parece más, eh, con respecto a todos los oyentes de Perú, pero me parece como más avanzado, ¿no? Más Sí, europeo, ¿no? O sea, sí. Definitivamente Chile a nivel bancarización o sea, lo tienen bastante bien montado dentro de lo que cabe, ¿no? El tema es que Perú yo siento que no. Sea, una cosa que me pasó en Perú es que tuve una persona que me acompañó en todo el viaje y que se encargó de montar el negocio y hacer lo que funcionara, ¿no? Y lo bueno de Perú es que ya veníamos con algo. Partimos en Chile con nada. O sea, yo y mi socio tuvimos que construir todo desde cero, y en Perú ya veníamos con una historia de, oye, llevamos operando en Chile modestamente, tenemos una tecnología que tuvimos que rehacer de cero, pero bueno, teníamos algo. O sea, ya teníamos una historia detrás, no veníamos con las manos vacías y fue mucho más rápido arrancar, ¿no? porque ahí al final necesitas facturas, esto es un marketplace, necesitas Sí, facturas e inversores, ¿no? exactamente. Y que las facturas no. A ver, si quieres explicarnos un poco el business model muy sencillamente, pero es tú captas facturas de gente que necesita financiar esas facturas, ¿no? Sí, Que necesitas se van a pagar a empresas. 30, 60 o 90 días. Sí. Pero explícalo un poquito tú, si quieres. Sí, pues es un marketplace, como tú dices, necesitamos empresas que venden a otras empresas a crédito, obviamente que es buscando que el riesgo sea bajo, o sea, que las empresas que venden pues sean sujetas a crédito. En el caso de Chile y Perú, pues está muy bien montado el producto de factoraje, en el sentido de que la factura tiene un título valor asociado, es decir, que si el cliente te acepta el contenido o pasan ciertos días, se considera que la factura está aprobada y hay una deuda que se puede cobrar administrativamente de manera rápida y barata, ¿no? Y además puedes ceder el título a un tercero, que en este caso sería pues una empresa de financiación, ¿no? Entonces, buscamos a los clientes y por otro lado tenemos que también construir la base de inversionistas, ¿no? Que quieren invertir en este tipo de producto. Entonces, es un proyecto complejo, ¿no? Porque el negocio del crédito es complicado, ¿vale? El tema del riesgo, tal y cual. El producto de inversión es complicado porque es un tema de confianza, ¿no? De generar confianza. ¿Quién se anima a meter dinero aquí a una fintech, ¿sabes? Y dar préstamos a un tercero a través de ¿Cómo esas consigues los plataformas de primeros inversores? ¿Cómo consigues los Pues primeros inversores? los primeros inversionistas al final somos los socios o empleados, amigos y familiares de los empleados, y poco a poco pues, hay algunos early adopters que vas consiguiendo atraer, pues gente que le gusta las cosas nuevas, ¿no? Y tecnología. Y después un poco el boca a boca y vas a ir montando ya mecanismos para captación de clientes, ¿no? Marketing, etcétera. Porque aquí conforme más creces y más facturas tienes que descontar, más inversión necesitas, ¿no? O sea Totalmente. que al final, Sí. ¿y eso lo solucionas con un fondo que te invierte o grandes family office que te compran facturas? ¿O cómo consigues ir escalando esto en Perú? Pues mira, aquí tenemos un tema de regla de 80-20, es decir, el 20% de los inversionistas fundan el 80% de las operaciones. Okay. O sea, al final del día no se trata de captar muchos inversionistas, sino los correctos.
pero obviamente está abierto a cualquiera, ¿no? O sea, Ya, esto ya, ya. democratizamos la inversión en activos alternativos. Eh, el tema es que, bueno, no hemos conseguido levantar mucho capital históricamente, porque hasta recién no hemos estado en México, y el equipo que tenemos, pues faltan huecos importantes en el organigrama. Y uno de ellos es una persona que lidere la parte de fondeo de inversionistas y que pueda definir una estrategia de captación de estos institucionales, que de momento se hace mucho a nivel local. O sea, tenemos institucionales, tenemos fondos, family offices, pero más una relación que lleva la persona que lidera el país, ¿no? Entonces, pues hay una regla del 80-20, el 20% de inversionistas invierte más de $10.000 y esos hacen el 80% del volumen. Y después tenemos ahí pues grandes, o sea, hay inversionistas grandes, gente que invierte quizá $1 millón en una operación. O sea, hemos tenido operaciones de $1 millón, de $1,5 millones, ¿sabes? Oye, ¿y cuál es el spread o no sé cómo le llamáis, el tipo de interés que yo como inversionista le saco de media en Perú? Solo por curiosidad. ¿Y cuál es Eh, el default que tienes también de media? sí, pues mira, el interés debe de estar en Perú, pues entre el 12-14% para riesgo bajo al 25-30% para riesgo alto, ¿no? Pero generalmente está, lo que más pensamos, pues eso, está entre el 15 y el 20 y pocos, ¿no? Ujú. Eh, anual, ¿vale? Y el default rate está en single digits, obviamente, pues entre el 3 y 5 así de delays de más de 90 días, y creo que la tasa de recuperación ahora mismo está en como el 50%, ¿no? O sea, ¿Y lo te que se ha ido permite en el más de 90 sistema días. comprar parte de facturas? Porque esto lo permitía Claro, en su día Novicat. claro, O sea, no comprar yo una factura solo de 20.000 euros, sino mis 20.000 euros, alocar, si tuviera 20.000 euros, sí, lo aloco en diferentes facturas para diversificar sí, el riesgo. sí, definitivamente sí, porque es la propuesta de valor nuestra. El negocio del crédito es un tema de tener un portfolio muy diversificado. Cuanto más diversificado estás, mejores son los retornos, generalmente, porque el default toma una desviación promedio, o sea, al final tiende a tener el promedio del activo, ¿no? Cuanto más diversificado estás, ¿no? Creo que una cosa que hemos hecho mal en el pasado es un tema de educar a los inversionistas sobre este producto, o sea, educación financiera y educación de inversión, y es algo que hemos trabajado mucho los últimos meses para obligar, no obligar, pero pues incentivar la diversificación, ¿no? Ya. Eh, ¿Y, entonces, sí. y qué te iba a decir? ¿Cómo controlas tú el riesgo? O sea, ¿cómo evalúas si esa factura o ese cliente tiene un cierto riesgo? Porque, por Buena ejemplo, pregunta. yo recuerdo en Novicap, ¿no? Que al final lo que decían es, me es igual a quién estoy financiando y yo el riesgo es de quien, una vez me ha aceptado que la factura es verídica, puede Sí. ser que la factura la emite una pyme o una startup, pero el cliente es Telefónica. Y si Telefónica ha dicho, oye, ok, pues, Ujú. pues Telefónica y Telefónica acabará pagando, ¿no? O Sí. sea, Pues es igual. En el caso de Perú es igual. Al final lo importante, el riesgo es el deudor. ¿Vale? Entonces, ¿qué información tenemos del deudor? Pues información que podemos obtener de la central de crédito, ¿no? De Equifax, de Sentinel, de Buró de Crédito, etcétera, ¿no? Eh, que en el caso del Perú hay mucha información interesante. Te dice la deuda en el sistema, el comportamiento. También el SUNAT te da pues el tamaño de la empresa a nivel de ventas y del número de empleados, etcétera. Entonces, la información que disponemos pues, para evaluar el riesgo. Tenemos un algoritmo que califica el riesgo, da una línea de crédito inicial y aprueba o rechaza operaciones. Y y, también hemos montado uno de Machine Learning que en base a las transacciones históricas también ayuda a dar esa información con los nuevos, ¿no? Entonces, como comparamos el algoritmo nuestro con el de Machine Learning. Y en México es tan importante el proveedor como el cliente, porque en México todo lo que te he contado del factoraje no existe como tal, la factura es un papel mojado, entonces al final del día lo que hacemos es un crédito sujeto a cuentas por cobrar. Entonces evaluamos y ahí el proveedor nos da mucha información, nos da acceso al SAT, que es SAT es Impuestos Internos, Hacienda de México, y pues, tenemos la lista de facturas emitidas y recibidas, y de eso podemos sacar pues, los ingresos, los gastos, te puedo sacar también la relación entre proveedor y el cliente, puedes ver
cuánto tiempo lleva este proveedor vendiendo al cliente y la evolución de esa relación con el tiempo. Entonces hay mucha información, ¿no? Y con esa información, pues aprobamos, rechazamos, o sea, hacemos mil cosas, ¿no? Y, Ahora y sí que también, pues, vamos a México ahora, pero si quieres continuamos en Perú. La verdad que por desgracia conozco también bien al SAT, tío, porque ahí los del SAT en México son exigentes. O sea, Hacienda en España son exigentes, tío, pues allí también, de unido, de unido. Porque, tío, ¿cómo consigues enterarte cómo funciona un país como Perú? O sea, aterrizas, montas un negocio allí. ¿Cómo consigues de verdad decir, oye, tío, cómo va el sistema aquí de, entre comillas, el SAT peruano, todo el sistema? Porque es un aprendizaje que no es rápido, ¿no? Como pues, si llegas a España, es cómo funciona todo el sistema aquí de facturas, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo consigues, ese conocimiento? pues haciendo buenas preguntas a gente que te la puede contestar o buscando en internet. O sea, creo que eh, intento tomar decisiones en base a principios, ¿no? Y también la experiencia en Chile y las dificultades que tuvimos en Chile, pues me hizo contrastar el mercado chileno con el peruano, ¿no? Y vi cosas muy interesantes en este negocio, que me dieron a entender que Perú iba a funcionar muy bien, como lo ha hecho. Oye, ¿y qué Eh, comisión te quedas tú, tío? Pues mira, por operación, en base a riesgo, periodo promedio y todo lo demás, estamos llevándonos como entre 1,7 y 1,8 por operación. Entonces, ahora mismo estamos transaccionando entre 7 y 8 millones de dólares. Deberíamos ya estar superando los 8 millones, pero bueno, estamos por ahí. Al mes. Y al mes. Y el mes pasado facturamos 160.000 dólares. De hecho, el mes pasado fuimos rentables. Ok. Bueno, felicidades. Entonces, sí, es un gran logro. Sí, esas son algunas cifras nuestras. Muy bien. Oye, ¿y qué te iba a decir? Porque en España el problema que tenía Novicap y yo donde le vi un problema, ¿no? Es que al final el sistema financiero funciona, o sea, la banca, aunque no nos guste, pues funciona bien, ¿no? Es decir, financia si hay poco riesgo, o sea, digamos que las facturas que no coge la banca es porque son un poco demasiado arriesgadas, ¿no? Y había ese gap de coger, oye, Sí, startups que estas no te las financio o cosas de estas, ¿no? Entonces había como, sí. y era complicado, yo me recuerdo momentos de Novicap, oye, de intentar encontrar, de ver quién era el cliente, ¿no? De conseguir clientes, o sea, conseguir facturas, ¿no? Sí. Eh, pero esto en Perú, o por yo lo que conozco es México y Colombia, pues no funcionan tan bien, ¿no? El sistema financiero. O sea, la oportunidad debería ser mucho más grande, ¿no? Pero la pregunta es si hay otros agentes que sí que están financiando este tipo, porque a lo mejor no son bancos, pero sí que Sí. existen otro tipo de compañías que hacen esto. La respuesta es sí. Hay empresas que financian estas operaciones, pero depende también de cada país, pero hay un funding gap muy grande entre las pymes. O sea, es un sector que está muy olvidado por la banca. Entonces, la banca al final lo limita el balance, tiene un X balance y ese balance hace mucho dinero. O sea, dan préstamos hipotecarios al 8%. O sea, se queja ahora la gente en España de la cuota de hipoteca. Aquí un 8% la gente firma, dice dónde hay que firmar, ¿no? Entonces, la banca mexicana y muchos países de Latinoamérica hacen mucho dinero porque hay, para el capital que tienen o el balance que tienen de depósitos, tienen muchas oportunidades a riesgo bajo. Entonces, no van más allá que eso porque no tienen más balance que dar, ¿no? Entonces, ¿qué aparecen? Aparecen SOFOMES, ¿no? Pero SOFOMES, el fondo de la SOFOM es deuda. Deuda ya sea interna, bueno, del país o de fuera. Y, y ahí están cubriendo el funding gap que aparece, pero el funding gap es todavía más grande de los que cubren los players tradicionales. Y también, como es tan obvia la oportunidad y es tan obvio lo que estoy haciendo, no soy el único player que está atacando el mercado. Obviamente han aparecido fintechs y algunas pues han levantado mucho capital y está yendo bastante bien, ¿no? Pero bueno, el mercado es gigante y no me preocupa mucho el que haya varios players que ¿Qué, qué, estén qué, atacando el mercado. qué es lo que te cuesta más? ¿Captar facturas o captar dinero, inversores? Pues el tema es que siempre me cuesta algo. Es difícil encontrar una estabilidad entre los dos. Entonces, yo creo que los primeros meses en un país lo difícil es captar fondeo,
porque pues todavía nadie te conoce, estás construyendo su credibilidad. Y especialmente en México creo que sobran empresas que necesitan financiación. O sea, no hay empresa que venda a otras empresas y no me diga, guau, es que me paga 120 días y necesito el cash para no sé qué. Estoy hablando con empresas muy top que digo, estas en cualquier sitio te estarían diciendo fondeo de varios proveedores. Es que no, o sea, hay un funding gap importante, ¿no? Y liquidez, pues estamos ahí buscando eso. Y en Perú, o sea, yo creo que tenemos la fórmula para captar empresas, o sea, tenemos la fórmula para, si metemos un dólar en X, me traen tanto negocio, pero la parte de inversionistas no la tenemos tan bien cuadrada a día de hoy. Y creo que en parte es porque nos falta talento que se enfoque en este problema. O sea, nos falta gente que pueda liderar esta parte del negocio. De hecho, hablando, me preguntabas del equipo antes y tal, o me ibas a preguntar, o sea, yo ahora tengo un challenge que es contratar a los tres mosqueteros de mi empresa, que es el gerente de empresas, gerente de inversionistas y el CEO, Chief Operating Risk Officer o algo así, ¿no? Que miren el negocio holísticamente a nivel estrategia de producto, de go-to-market, de comunicación, de ta. Y pues, o sea, es clave tener a alguien que mira el negocio de inversionistas y ve cómo lo va a crecer, ¿no? Uy, ¿cómo has Eh, conseguido montar? Porque dices, oye, necesito estos, pero estos perfiles que no tengo a día de hoy. Pero sí. ¿cómo has conseguido montar una empresa que a día de hoy gestionas aproximadamente, multiplicando los 8 por 12, No, aproximadamente los 100 no hagas millones? cálculo. No, mucho menos. O sea, piensa que son deuda a corto plazo. Estamos gestionando ahora mismo tenemos un portfolio como de 25 millones, un poquito, rozando los 25 millones. Estamos originando como 7 8. Entonces sí. Pero bueno, históricamente hemos hecho más de 150 millones, creo que estamos en 160 ahora mismo. Vale, Sí. pero coño, has conseguido volúmenes significativos, estás Sí. facturando, tu net revenue son 160.000 euros al mes. ¿Cómo has conseguido esto? Tú eres solo entrepreneur, o sea, o solo founder, ¿no? ¿Montaste Eh, esto tú solo? La pregunta es, tío, ¿cómo montas todo esto solo? ¿De quién te rodeas? ¿Cómo lo ves esto? ¿Cuál es tu sí. percepción? Bueno, cuando partí no estaba solo, o sea, tenía un socio, Ok. Héctor García, ahora mismo es el CTO de Bit2Me. Ajá. Es un crack, es un tío muy bueno, pero bueno, al final la vida nos separó y yo siempre he tenido, no sé si es muy inteligente de mi parte, pero la política de no excuses, ¿no? O sea, de puedes conseguir algo y no vale ninguna excusa, ¿no? Y al final, pues dices, quiero conseguir algo, pues ya conseguir los recursos por el camino, ¿no? Ya. Eh, Hemos levantado algo de capital, de varios fondos, de angels, de usuarios en Perú. Hemos puesto capital propio los socios. Yo he tenido la gran suerte de que pues, me metí algo de dinero en cripto y fue muy bien y gran parte de ese dinero que hice pues lo reinvertí en la empresa. Y he ido fortaleciendo el equipo durante el camino, ¿no? Y ahí digo, bueno, tenía un socio que partió en el día cero, pero pues la vida nos separó, pero pues en el camino nos encontramos o contratamos a una persona que es el CTO que lleva ya 6 años con nosotros. Joel, que es el Country Manager de Perú, lleva desde el día cero en Perú, o sea, lleva ya 5 años. O sea, que hemos ido fortaleciendo el equipo y al final yo considero que esos son socios, ¿sabes? Al final del día. Y tienen porcentaje en la empresa y tal. Bueno, se te has ido rodeando de gente a raíz que ha ido que habéis ido gestionando el camino. Y cómo, o sea, yo he vivido un poco lo mismo que tú. Yo llegué el 2016 para lanzar GoTrendier ahí en México. Y yo para mí no era un desierto porque no había prácticamente financiación de nada y los últimos 3 años sí. Pero luego también la gente, también lo que he vivido en México no es que sí que hay inversión, pero luego también financian, no sé si es otro tipo de proyectos, pero ¿cómo vives tú ahora toda esta vorágine? Bueno, no sé si ahora se ha bajado el suflé, ¿no? Pero había como bastante Sí, suflé hace 6 meses sobre el mundo de la inversión en México, fintechs, etcétera, ¿no? O sea, sí. Pues, a ver, yo me muevo mejor en un mercado como este, más realista, ¿no? Lo que ha habido el año pasado fue un empacho. Hay empresas que se beneficiaron de ese empacho y consiguieron muchos recursos.
pero o sea, obviamente ha levantado capital porque hay talento, hay empresas que hacen mucho sentido, que tienen modelos de negocio que van a funcionar y tienen buenos equipos, y la mayoría de estas empresas pues les va a ir bien, ¿no? O sea, yo estoy seguro, estoy convencido de que les va a ir bien, ¿no? El tema es que muchas de estas empresas pues tienen que crecer a un ritmo razonable, ¿no? Y que a veces estos VCs empujan mucho a crecer, a crecer, a crecer, y hay crecimientos que te pueden jugar una mala pasada, ¿no? Y que pues te va a afectar la cultura porque va a llegar mucha gente de golpe y después vas a ver que no vas a poder levantar una siguiente ronda y vas a tener que disminuir y vas a tener que echar gente. O sea, va a crear unas tensiones que van a ser malas para la industria y para el VCs, porque obviamente los down rounds no son buenos. Pero bueno, la oportunidad en Latinoamérica y las empresas que están montando hacen sentido y va a funcionar, ¿no? Y creo que ha sido un poco de mal gestionado, pero bueno, el mercado era así, ¿sabes? O sea, Ya. no Oye, ¿qué sé. te iba a decir? ¿Qué recomendaciones harías a un emprendedor español que quiere irse a Latinoamérica a abrir mercado? ¿Qué son tus experiencias? Así que remarcarías las top 3 Sí. o las más relevantes. Eh, yo animo a todo el mundo que coja un billete de avión y cruce el charco, porque la energía que hay aquí es espectacular. Pero digo, Y los México, mercados son enormes. O sea, los mercados son enormes, se va a trabajar mucho, pero bueno, igual que vas a trabajar mucho en España, donde sea, pero la energía es contagiosa, las oportunidades que hay, al final oportunidades son los challenges, los problemas que hay son reales, y seguramente vas a poder construir algo de valor y crear una empresa que vaya bien. Y después también, pues, uno en México se lo pasa muy bien, ¿no? Tú lo sabes. Así que o sea, yo lo que digo es, pruébalo, no lo pienses dos veces y tienes que estar aquí. Vale. Oye, ¿cuál es el momento más jodido que has vivido en la compañía y cómo lo has superado? Tengo bastantes, la verdad, de ir camino a un precipicio como varias veces, 4 veces. La última muy recientemente, en agosto, y una de las más difíciles fue que probablemente cuando comenzó el COVID, porque yo quería levantar capital, no teníamos dinero para abril. O sea, abril no teníamos que pagar nómina. Y obviamente el mundo se fue a la mierda y los Investors también están todos acojonados, y fue un poco duro, pero tuve que despedir a gente. Mira que el equipo siempre ha sido muy, o sea, el necesario, justo y necesario, nunca se nos ha ido la olla, ¿no? Pero igualmente tuve que aprovechar, o sea, tuvimos que estudiar la empresa. Pero yo diría como ir hacia un precipicio me ha tocado un par de veces, y también probablemente el como separarnos el camino, mi co-founder y yo. Creo que también fue un tema bastante duro, ¿no? Y también gente que es clave en el equipo y se ha tenido que marchar, ¿no? Alguna vez, o sea, cuando hay gente que no es buena, pues no la sufres, ¿no? Pero cuando hay gente que es buena y que disfrutas mucho trabajando con él y que al final llevas ahí 3, 4 años y se van, que eso lo pasas mal. Yo creo que, y cerrar Chile también no fue fácil. Bueno, no fue fácil tomar la decisión, pero una vez la tomé, fue como me quité un peso de encima, porque era un mercado difícil, que no íbamos a ser un top 5 player, y con el COVID decidimos cerrarlo y enfocarnos en Perú, que iba como un tiro, y esperar a México, que nos diera la licencia. Y también la CNB cuando me cerró. También eso fue muy duro. O sea, vine a México, estuvimos aquí trabajando como locos 6 meses, montamos equipo, y llega la CNBB y nos dice: la primera operación fue un mes después de la ley FinTech, por tanto, no te aplica la cláusula octava transitoria en la que puedes operar y solicitar la licencia, y por tanto tienes que cerrar la operación, si no te vas a la cárcel. También fue bastante duro, pero tengo unas cuantas. Y la cárcel en México no tiene que molar No. nada. Bueno, ni en España, pero vamos, en México Bueno, tampoco. creo que lo de la cárcel no me lo dijeron, pero asumía que no era bueno si operaciones. No. Pero La verdad que nada, la ley FinTech en México no, ha dado ahí muchas vueltas y muchas movidas. Yo creo que el tema burocrático México, digo, cuando hablo con españoles que quieren ir allí, digo, tío, es relevante. O sea, depende de qué sí. negocios tengas. O sea, bueno, en general, tener buenos abogados y tema legal es importante. Bueno, Álvaro, lo vamos a dejar aquí. Te agradezco muchísimo. Mi idea era explicar, o sea, que la gente conociera un poco, pues, tu caso de abrir 3 países en Latinoamérica, haciendo fintech, empresa rentable. O sea, que
Que muchas gracias por tu tiempo. Nada, a ti, Jesús, un placer. Igualmente. Oye, se va a cortar, tío, justo Ya lo ahora. sé, lo sé. Así Vale. que Te dejo, tío. Oye, la semana que. Oh, pues que no tengo tu tengo tu móvil, ¿no? Te llamo ahora por sí, WhatsApp. si te he agregado, si Sí, te he sí, escrito por WhatsApp. Ah, te sí, sí. escribo. Déjame que te. Sí, sí, te llamo ahora, tío. Y cuelgo Venga, va. esto y que se